Humanismo Digital con Joan Clotet. El miedo mayor generalmente es salir de la zona de confort. Es decir, que no te sientas como el síndrome del impostor, que no te sientas capaz, preparado, que creas que no sirves. Entonces, esas creencias, esas ideas que se te meten en la mente y sobre todo ese esfuerzo que tienes que hacer de pasar por un túnel, ¿no?, oscuro, que es un túnel de incertidumbre. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. ¿Cuándo te diste cuenta de cuál es tu mejor talento y a qué quieres dedicar la mayor parte de tu vida? Esta es una pregunta que casi nunca obtiene una respuesta clara e inmediata. La mayoría de personas, al menos en mi experiencia, no dedican tiempo suficiente a conocerse a fondo y, lo más importante, a tomar decisiones para acercarse a lo que realmente son o pueden llegar a ser. Para un tema profundo como este, hoy tengo el lujo de conversar con Xavier Guix, psicólogo, escritor, todo un referente en autoconocimiento, psicología psicoespiritual y comunicación consciente. Alguien que no construyó su trayectoria desde un plan perfectamente prediseñado, sino desde la capacidad de observar, observarse y tomar decisiones para adaptarse a los cambios de contexto e invertir en lo que más resonaba en él. Xavier Guix trabajó en sus 30 y hasta principios de los años 90 como actor cómico, y muchas personas le recordamos aún con cariño de aquella época. Hoy hablo con el Xavier psicólogo, de su tránsito desde el mundo del espectáculo a psicología, del miedo, la incertidumbre y esa necesidad tan humana de querer tenerlo todo claro antes de dar un paso importante. Reflexionamos también sobre identidad y sobre el valor de las conversaciones humanas y presenciales, tan necesarias en esta nuestra era digital. Espero disfrutes con la apertura y profundidad con la que Xavier Guix comunica siempre. Hola Xavier, muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal estás? Pues mira, aquí con ganas de hablar, ¿no? Yo soy hablador. Soy hablador cuando tengo un espacio para hablar, porque en mi vida soy más bien de poco hablar. Soy más bien de callar, escuchar, me gusta mucho escuchar, pero soy un poco introvertido en el sentido de contar y contar, más bien me aburre, ¿no? Solo que a veces depende del momento, depende del escenario. En cambio, cuando tengo que acceder a situaciones como a este podcast, o cuando estoy en un escenario, cuando tengo que hacer una conferencia, entonces ahí suelto todo lo que me callo. Ahí te O transformas, sea que, ¿eh? sí, un poquito, un poquito. Muy bien, genial. Xavier, me hace mucha ilusión que conversemos hoy, además porque primero que aceptaras, después por también, justo antes de conectar comentábamos, ¿no? Porque te sigo hace ya muchos años, yo era muy jovencito, tú tenías otro rol, habrá Claro. personas que nos escuchen que no sabrán ni de qué ni de qué hablamos y cuando te exploren en tu perfil o te escuchen lo entenderán mejor. Y me interesó especialmente pues, volver a hablar contigo décadas después, en otra profesión, con otro rol que conecta mucho con lo que hablamos en este espacio, que tiene que ver pues, con las personas, el conocernos a tiempo, Sí. tomar buenas decisiones. Y ahí creo que Sí. eres todo un maestro. He leído algunos libros tuyos. El último que me encantó, por cierto, El problema de ser demasiado bueno, que me parece un título genial y además del título realmente... Lo he recomendado a muchísimas personas porque me parece realmente un libro profundo para entendernos mejor. Pero bueno, más que hablar del libro, que podríamos hablar de muchos de ellos, Xavier, arrancamos este espacio siempre igual y es preguntando quién eres, Xavier, a qué te dedicas ahora mismo y qué te ha traído hasta este momento de tu vida. Bueno, pues ahora mismo vengo de la consulta, entonces mi tarea habitual durante más tiempo, la que dedico más tiempo, es la consulta psicológica. Entonces atiendo a gente adulta, parejas, y ahí trato pues los problemas universales, ¿no? Los problemas que tiene hoy en día la gente por la forma que tenemos de vivir y porque, bueno, las relaciones siempre son motivo para comprendernos un poco a nivel emocional. Cuesta mucho que una persona se entienda a sí misma. Entonces, necesitas del otro que te haga un poquito de espejo, ¿no? Entonces, esta es mi tarea habitual. Luego, combino esto. Si tú vinieras aquí cerquita de donde vivo, verías que a las 9 de la mañana, 8:30, 9 de la mañana, estoy durante 2 horas sentado en mi cafetería, desayunando, una cosa frugal,
pero escribiendo. Entonces estoy 2 horas prácticamente destinadas a escribir, 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 y de ahí es donde nacen las ideas y los libros, ¿no? Con lo cual, pues parte de mi tiempo cada vez más está dedicado a la escritura. De hecho, tengo que decirte que cada etapa ha tenido sus cosas, ¿no? Y cada una he tenido la suerte, como decía mi maestro cuando se presentaba, Oriol Pujol Borotavo, él se presentaba diciendo: soy Oriol Pujol, soy budista, aunque bueno, eso de budista era relativo, pero bueno, él se presentaba como tal, era jesuita, había dejado la orden, vivía en la India, en Goa, y cuando se presentaba decía: mi lema es, me gusta lo que hago y hago lo que me gusta. Entonces, ese principio es algo que no sé si por osmosis y por inspiración, pero realmente tengo que decirte que casi siempre en mi vida he hecho lo que me gusta y lo que hago me gusta y me gusta lo que hago. Con lo cual me puedo considerar en este sentido un privilegiado. Entonces, parte del trabajo es ese, la otra parte luego ya es la parte divulgativa. Creo que he sido desde a los 8 años, con tan temprana edad, salté a un escenario. O sea, mis padres estaban en una feria y pidieron un voluntario para hacer un sorteo y me subí al escenario. Con lo cual, aquello que todo el mundo tiene tanto miedo de hablar en público, yo a los 8 ya era un desvergonzado. Por lo tanto, hablar en público, más que hablar en público, es estar ante la gente. Hay como una resonancia en estar ante la gente contándoles cosas, ¿no? Primero eran historias periodísticas, porque medio escribí artículos cuando era muy jovencito, en un diario comarcal. Luego por la radio, luego en el teatro. Es decir, en cada una he ido expresando, de alguna manera, he tenido siempre escenarios, ¿no? Y lo que tienen en común es, y sigue siendo así, lo que todo tiene en común es la comunicación. Y este interés, este espíritu en desarrollar el conocimiento sobre el alma humana, ¿no? Saber sobre la conducta humana, saber cómo somos, qué somos. Entonces yo recuerdo ya de muy joven hacer talleres de teatro, que los que participaban era más un curso de autoconocimiento que no un curso de teatro. Por lo tanto, eso ha estado conmigo casi siempre, y mi tarea hoy es esa: terapia, escritura, divulgación. Esa divulgación podemos añadir medios de comunicación, a los que también pues de vez en cuando participo y me lo paso pipa, porque recuerdo mi etapa en la radio y en la televisión, donde también... Es que en todas he sido muy feliz, entonces me cuesta mucho decir, ¿hay alguna etapa que no haya sido feliz? Es que casi todas, como he hecho lo que quería, quería lo que hacía, pues he sido muy feliz. Entonces, ahora mi felicidad, casi por encima de todo, es escribir. Y ahora estoy intentando, a partir de igual cuando salga este podcast y ya lo tenemos en marcha, una membresía, que ya sé que hoy en día esto está muy de moda y hay mucha gente que se ha metido en este tema. Y yo siempre voy tarde. Te tengo que decir que a nivel tecnológico, como hablaremos de esto, yo siempre voy tarde. Siempre me parece que todo esto, bueno, todo esto. Pero al final acabo entrando. Y aquí entré por una sencilla razón. No por moda, porque ya ves, ya voy tarde, es decir, casi todos mis amigos ya tienen membresías, etcétera, etcétera. En cambio, yo no. Pero he llegado aquí porque tengo que decirte que el acompañar diariamente a personas es algo que también es muy cansino. Es realmente duro, aunque no lo parezca, ¿no? Yo me lo paso bien, gozo, si además ves que ayudas, pues mejor. Pero claro, cada día muchas horas. Es cansino. Entonces, claro, hay una fórmula hoy que es esa, ¿no? La membresía, donde puedes colectivizar, donde puedes hacer cosas más en grupo, y creo que ahora toca esa fase. No gastarme tanto en el one-to-one, sino intentar un poco explorar la parte de grupo, o lo que hoy en día llamaríamos la comunidad, ¿no? Porque creo que el mundo, tal como va, necesita mucho de comunidad. Entonces, pues bueno, ahí vamos a intentar hacer eso. Y eso es lo que más o menos hago a lo largo del día. Muy bien. Es genial cómo te explicas y cómo te entiendes con la perspectiva de los tiempos, además, y qué nexos comunes vas encontrando en ello, ¿eh? Encontrando lo que decías, públicos, canales, formatos diferentes,
para estar al servicio y te digo, se nota que disfrutas en lo que haces. Sí. Cuando te leo, te vi en una presentación reciente también de un libro, se nota que sabes de lo que hablas, por supuesto, y además disfrutas con ello. Y creo que con ello haces disfrutar también a los demás. Quizá hace Sí, sí. décadas en un programa de entretenimiento y a hoy pues en una sesión de mentoría o en una presentación de un libro. Y fíjate, en parte me has respondido a esta pregunta, porque obviamente te consideras un privilegiado, se nota que eres una persona agradecida, pero también has tomado decisiones. Y yo quería preguntarte en este proceso tuyo de autoconocimiento y también de decisiones, ¿qué señales viste, si en algún momento viste señales claras de que ese psicólogo se abría paso respecto a tus roles anteriores? Mira, el tema de tomar decisiones es algo que he tenido que observar, reflexionar sobre ello, ¿no? Y yo soy muy de Gurdjieff, el maestro armenio de los años 20 del siglo pasado. Y Gurdjieff solía decir que en realidad creemos que hacemos muchas cosas, pero no hacemos nada. Somos pura robótica, somos mecánicos, funcionamos con el piloto automático. Entonces nos creemos que hacemos mucho, pero lo que hacemos es inconsciente, es una repetición continua. Entonces, cuando tú me preguntas sobre el tema de las decisiones, yo es que te tengo que ser claro, tengo la sensación que he tomado muy pocas decisiones. ¿Mm? Creo que las cosas más bien se han dado. Y eso es lo que Gurdjieff viene a decir. El ser común vive de que las cosas le suceden, con lo cual no tiene dirección ni tiene gobierno sobre su destino. Entonces, durante mucho tiempo yo he funcionado así. También he aprendido desde este punto de vista que cuando yo me he propuesto algo que me venía en mente, que yo, oye, a lo mejor sería interesante montar no sé cuánto, cada vez que yo he montado algo ha sido un desastre. O sea, no ha funcionado. Hasta que descubrí el diseño humano, donde me enteré de que yo formo parte de los generadores y se ve que los generadores tienen que ser invitados a participar de las cosas. Entonces ahí lo entendí, digo, claro, a mí cuando me invitan es cuando yo rindo más, es cuando realmente doy más de sí. En cambio, cuando yo me empeño, ese empeño justamente no da buen resultado. Con lo cual, solución con el tiempo. Pues mira, brújula interior, pero una brújula interior que no me dice qué pasará en el futuro, qué me gustaría hacer, sino que observa lo que está sucediendo, que se da cuenta de lo que pasa y a partir de ahí decide qué es lo más conveniente en este momento. Ujú. Por lo tanto, no decido sobre lo que mentalmente me viene, sobre mis ocurrencias, mi imaginación, mis proyecciones, sino más bien a partir de lo que sucede, como te contaba lo de la terapia, ¿no? Oye, ha llegado un punto que ostras, me noto que me canso, ¿no? Me hago mayor, me canso, esto es muy duro. Bueno, tengo que encontrar una solución, pero ves, tengo que encontrar una solución a algo que se está dando. Mm. Y ahí es donde pongo toda la imaginación, toda la creatividad al servicio de generar algo nuevo o de generar lo que yo creo que es el momento. Pero tiene que venir a raíz de captar lo que está pasando. Esta es la sabiduría del Tao. El Tao, el taoísta, yo no lo soy, pero sí que me he acercado mucho a estas culturas. El taoísta o la sabiduría del Tao nos dice que el sabio del Tao no hace nada, pero no deja nada por hacer. Por lo tanto, no hay que hacer nada, no te preocupes, no vayas por ahí empujando el río, sino observa, ¿no? Observa y date cuenta que ante lo que está ocurriendo, ¿cuál crees que es tu responsabilidad? Y ahí sí, ahí toma decisiones. Por tanto, por ahí han venido. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ya ves la circunvalación que hemos hecho, esto me ocurrió a mí cuando hubo la crisis del año 93, la crisis postolímpica. En ese momento yo había tenido un cierto éxito, popularidad, hacíamos un programa en la televisión, Tres Pics y Repicó, con mucho éxito, y bueno, estábamos muy bien situados. Teníamos un programa de radio, o sea, estábamos en el top. Creo que dices, yo tengo la vida hecha. Pues no. Que Esto tenías no, además, Xavier, ¿cuántos años? en ese ¿30 momento, años? 31, 32. Ujú. La vida hecha. Pues la vida te enseña que no te lo creas nunca. Que la vida, en cualquier momento, lo que está hecho se derrumba, se cae, desaparece. Entonces fue la crisis económica, una recesión muy fuerte, que nos pilló además, que estábamos en ese momento en el 1, 2, 3, responda otra vez, con Chicho Ibáñez Serrador,
Y aquello que podía haber sido nuestra salvación fue pues nuestra condena, porque no fue bien, o sea, no triunfamos, digamos. Entonces nos quedamos sin trabajo. Las radios ya estaban todas ocupadas, nuestro lugar lo había ocupado Alfonso Arús, y el que teníamos que ocupar nosotros lo ocupó Alfonso Arús, y los municipios no tenían dinero y no contrataban teatro. Total que, bueno, una crisis galopante. Y ahí es donde yo me planteé, oye, a ver, ¿qué es lo que ahora se supone que deberías estar haciendo? Pues yendo a castings, llamando a directores, procurando que me dieran trabajo. Y yo no me movía del sofá de casa. Y entonces ahí vino la reflexión, ese darse cuenta, ¿no? De lo que sucede. No lo que tú quieres, sino lo que sucede. No tengo ganas, es que no me apetece. Entonces digo, pues si no es eso, pues ¿qué será? Y a partir de ahí vino todo el trabajo de introspección, de decir, bueno, en lugar de hacer un poco la línea coach de proyectarse a futuro, pues yo lo que hice es una regresión nostálgica a mi pasado. Pero no de sufrimiento nostálgico, sino decir, bueno, ¿qué te hacía feliz cuando tú eras más joven, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta que la psicología, ya a los 16 años, había empezado a formar parte de mi vida. Y ahí es donde conecté de nuevo con algo que realmente me entusiasmó. Y para mí la prueba clarísima de que algo es lo que debe ser hecho es el entusiasmo. También lo tengo que distinguir del entusiasmo que viene de la proyección. Cuidado. Pero ese entusiasmo que nacía dentro, decir, sí, claro, eso suponía un esfuerzo para mí mayor. No había hecho estudios superiores, tenía que hacer acceso a la universidad mayores de 25 años, por lo tanto eran 4 años de carrera más un quinto, que era la preparación, etcétera, etcétera. Pues lo hice. En 5 años me lo pulí, ahí apareció mi maestro, apareció la programación neurolingüística, y de algún modo allí aprendí que cuando uno está haciendo lo que debe hacer, todo se pone bien para que lo puedas hacer. Por lo tanto, esa es un poco la historia de dónde vengo. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que muchas personas que nos escuchen estarán justamente en esos puntos en la vida, ¿no? Personal y profesional de necesaria reorientación. Y me encanta que lo expliques diciendo, oye, hay que estar atentos a lo que ocurre. Pasan cosas externas también, pero hay que estar atentos a ellas y también hay que sentir las decisiones más que pensarlas, ¿no? Sobre todo Sí. bueno, todas, pero quizás las profesionales están demasiado condicionadas por lo racional. Y mira, Xavier, me estaba explorando, preparando esta conversación en tu web, luego dejaremos las notas del programa. Dices muchas cosas cuando te presentas. Dices, facilito procesos de autoconocimiento para que las personas que no se sienten bien consigo mismas rompan con los patrones que les impiden una vida plena y satisfactoria y logren vivir deliberadamente y con profunda serenidad. Eso es algo realmente muy potente. Como decías ahora, acompañas a muchas personas en ese camino. Y yo quería preguntarte, en tu experiencia, todos estos años acompañando a personas en distinto grado en pos, digamos, de ese objetivo que seguramente todos en algún momento sentimos en la vida, ¿qué miedo suele aparecer justo antes de vivir con más plenitud, vivir con más verdad o esos momentos de claridad en que te das cuenta de que quizá deberías hacer un cambio, tomar una decisión? ¿Cuál es el miedo principal que percibes en las personas que acompañas? Bueno, ciertamente el miedo mayor probablemente. Bueno, ahora te voy a decir otra cosa más profunda, pero bueno, el miedo mayor generalmente es salir de la zona de confort. Es decir, que no te sientas como el síndrome del impostor, que no te sientas capaz, preparado, que creas que no sirves. Entonces, esas creencias, esas ideas que se te meten en la mente y sobre todo ese esfuerzo que tienes que hacer de pasar por un túnel, ¿no?, oscuro, que es un túnel de incertidumbre. Entonces, ¿cuál es el miedo mayor? Pasar por la incertidumbre. Porque queremos seguridades, queremos cosas fijas, queremos garantías, queremos tener claridad. A veces me viene la gente a la consulta y me lo dice, ¿no? Oiga, vengo aquí, pero le pido 2 cosas. Que no sufra nadie de mi entorno y que tenga claridad absoluta sobre mis decisiones. Digo, la primera ya están sufriendo, eso seguro. Y la segunda, claridad no va a tener nunca. Porque hay que hacer el salto al vacío. Hay que hacer ese salto vertiginoso, que es el salto a la incertidumbre. Y ese es el salto que te da fuerza para que te descubras a ti mismo, ¿no? Esa es la famosa metáfora del águila, ¿no? Aquella águila que cuando es pequeñita está en un gallinero, porque la descubrieron y la dejaron en medio de las gallinas. Entonces la águila se cree que es una gallina y vive como gallina, y hasta que llega una persona y dice, oye, tú no tienes que estar aquí, tú tienes que volar, tú tienes que estar... No, yo soy una gallina, no puedo volar.
Bueno, la coge, la intentan llevar a un despeñaperros a ver si... Pero no, está asustadísima, no. Convencida de que ella no puede y que ella es lo que es. Una gallina. Por lo tanto, una identificación absoluta con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Hasta que al final el hombre pues la lleva al águila y le pega un empujón, la suelta para que caiga supuestamente al vacío, y cuando empieza a caer hace lo que el águila pues tiene que hacer, que es desplegar las alas y volar, ¿no? Entonces esa metáfora nos sirve también para ir a donde yo quería ir. Al final, detrás de eso que te estoy contando, no deja de existir un miedo, fíjate tú, a ser uno mismo. Entonces sí, hay un miedo a incertidumbre, un miedo a lo que pasará, un miedo a esa oscuridad, sí, es así. Pero hay un miedo aún peor, que es el miedo a ser uno mismo y sentirse rechazado, no ser querido, no adaptarse, ser diferente, en fin, cositas de ese tipo que son las que generalmente llevan a que la persona luego se asiente en lugares conocidos, lugares más prácticos, lugares donde tenga que pasar poco miedo. Y seguramente es casi razonable, digamos, está, digamos, programado como seres humanos, ¿no? Esa resistencia al cambio y con lo cual también pasar por procesos, digamos, adecuadamente acompañados, yo creo que es algo, pues, absolutamente valioso, ¿no? Para tener una vida, Sí. pues, más plena. Mira, has mencionado el tema de la identidad, que es algo realmente muy, muy poderoso. Me gustaría entrar un poco en el terreno que tiene que ver con lo digital. Este espacio es humanismo digital. Ponemos en valor a las personas en un mundo cada vez más digital. Y mi pregunta sería, ¿cómo crees que impacta la identidad digital en la construcción del yo? Ya tenemos ya unas cuantas décadas, ahora mismo casi más de 20 años con redes sociales. Todos nos proyectamos en redes. Yo, aunque te conocía hace años, no personalmente, pero sí que he podido saber más de ti en una pantalla, leyendo, escuchándote. ¿Cómo crees que impacta esta identidad digital? Y además, si con tus clientes o en general, desde tu mirada, ves diferencias generacionales en esa representación de la identidad digital, en esta construcción del yo. Probablemente es cierto. Yo creo que hoy en día hay algunas cosas que han cambiado mucho respecto a la definición del yo, ¿no? Una de ellas es esa, el hecho de que hemos añadido una nueva identidad funcional, de rol, pero es una nueva identidad que es la de las redes, ¿no? O lo digital. También hoy en día está empezando a ser muy cuestionado el tema de género. Bueno, somos hombres, mujeres, somos binarios, somos... entonces ahí, aunque de entrada nos sorprende y hacemos mucha broma y no sabemos... Pero es un intento para mí de romper las costuras del sistema que está orientado a proyectarnos desde dos posiciones binarias, o sea, o soy o no soy, hombre, mujer. Entonces, todo lo que va rompiendo con esas identidades a mí me está muy bien, porque de hecho sabemos que el mal, por así decirlo, está en la identificación. Entonces, cuando tú me preguntas por el tema digital y la construcción de la identidad, yo recuerdo aquí siempre la anécdota de el Raymond Paniker, el místico. Yo conocí a una persona que vivió esta anécdota con él. Se fueron a un viaje, a un aeropuerto, y cuando estaban en el centro de donde tenían que hacer los cambios de billete, en fin, y llega el momento le toca a él, y la azafata le dice, ¿me puede pasar por favor su identidad? Y el maestro le dice, mire, perdone, es que yo no tengo identidad. Puedo dejar mi DNI y si La mujer ¿no? se queda sorprendida. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que usted que no tiene identidad? Dice, no, yo lo siento, pero no tengo identidad. La mujer, ya un poco desesperada, le dice, pero bueno, usted no tiene ningún documento que acredite que usted es quien dice ser. Sí, tengo el pasaporte, pero eso no es mi identidad, eso es mi identificación. Entonces, es una muy buena metáfora para contar eso. Lo digital nos puede servir como identificación muy, muy concreta. Oye, ¿qué rol tengo? ¿Qué rol juego? Pero nunca identificarnos como identidad personal.
Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día, aunque es un fenómeno que conocemos en psicología, pero no soy capaz de recordar el nombre, es un nombre muy raro. Entonces, no me acuerdo del nombre. Pero hay un fenómeno psicológico que es conocido como las personas que le hablan a los objetos como si fueran personas. Eso existe. Por ejemplo, mi hermana habla a su coche como si fuera un hijo suyo. ¿Puede ser antropoformización o algo así? Algo así, sí, es un nombre muy raro. Entonces, claro, hay gente hoy en día que toma el hecho digital como si fuera un familiar, como si fuera alguien conocido, al que le habla, al que le cuenta, y como para colmo el otro le responde más o menos lo que le interesa escuchar, etcétera, etcétera, pues al final establece como una relación, como un vínculo. Entonces ahí es donde tenemos el conflicto para mí, ¿no? Cuando no somos capaces de darnos cuenta que nos estamos identificando con un objeto que tiene una función determinada a través de la cual sí podemos tener una cierta identidad, igual que tengo un carnet de identidad y tengo una huella digital y tengo, en fin, pues un rol digital. Pero es eso. Entonces, en una cultura que no ha sido una cultura del ser, sino ha sido una cultura del hacer y del tener una identidad digital, pues a alguien le puede significar estar identificado con eso y creerse que tiene una circunstancia, en fin, tiene una posición en tanto que dispone de esa identidad y que es reconocida, etcétera, etcétera. Entonces ahí tocamos un tema muy de fondo, un tema que tiene que ver con algo que estoy trabajando ahora para un libro dentro de un par de años, que es el tema de la relevancia, el miedo a la irrelevancia. Hoy lo digital está creando un mundo de relevancias, donde las personas, de un modo u otro, necesitan tener notoriedad, hacerse ver, hacerse notar, ser vistas, de algún modo, para disponer de una cierta identidad y para poder decir que son, presumir, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando tienes pocos likes, cuando la gente no te sigue, cuando la cosa no te funciona, entonces te viene el gran problema de la irrelevancia. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo ser irrelevante! ¡Qué miedo no ser escogido! Porque eso es lo que acontece en la vejez. Pero es que hoy ya nos está pasando a gente muy joven cuando se da cuenta de que, pues eso, está pendiente de los likes que tiene cada día y si no tiene más o está perdiendo, entonces le entra una crisis. ¿Pero cómo es posible? Entonces te estás identificando con algo que no eres tú. Entonces, ahí es donde viene la importancia del autoconocimiento, en tanto que revelar qué es real de la persona y ver que el resto solo son medios a través de los cuales podemos desarrollar diferentes entidades o identidades. Entonces sí, uno puede desarrollar yoes diferentes y cuando estoy en lo digital, pues tengo una identidad. Eso sí, tiene que haber coherencia. Si no hay coherencia, entonces tenemos otro problema. Entonces ahí es donde vemos que mucha gente se ha apoderado de una imagen muy personaje, de una imagen muy repetida, de una especie de personaje muy dinámico y que tiene que gritar y que tiene que... como para hacerse como es el estilo, ¿no? Dices, no, estás siendo lo que es todo el mundo. Y si estás siendo lo que es todo el mundo, estás rompiendo la regla más importante en la vida, que seas tú, que seas tu singularidad. Porque si supuestamente Dios se experimenta a través de cada uno tiene mucho que ofrecer al resto de los humanos. Pero si en lugar de ser yo soy como los demás, entonces no estoy ofreciendo nada. Por lo tanto, creo que ahí hay mucha... Yo no soy especialista en el tema, por lo tanto estoy aquí improvisando, pero creo que la cosa va por ahí. Bueno, si estás improvisando, la verdad es que para estar improvisando dices cosas muy profundas e incluso estaba pensando, si nos escucha una persona joven, nativa o nativa digital, que ya ha nacido con esa capa digital que le amplifica, ayuda también a tomar distancia, de decir, oye, seamos conscientes al final, no sé, estamos muy conectados con las pantallas, con la tecnología, y eso es tiempo y energía y atención que invertimos en detrimento de conectar con nosotros mismos. Y mira, Sí. ya que hemos abierto el melón digital, te voy al tema de moda, ¿no? Grabamos esta conversación en enero 2026.
Y bueno, el gran protagonista de los últimos 3 años, entre otras cosas, es la famosa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo te explicas el auge de estas inteligencias artificiales generativas que ciertas personas incluso hay estadísticas ya pues bastante, no sé si fiables, pero desde luego llamativas en cuanto a muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, que tienen conversaciones con pantallas y que con temas muy sensibles, muy importantes, están interlocutando con tecnología, con datos, con herramientas, ¿no? ¿Qué parte humana estamos delegando demasiado en tecnología? ¿Cómo ves tú todo esto? Mira, es muy claro, el exceso nunca es bueno. En la Grecia antigua decían la ibris es el problema, la ibris, el exceso. Entonces, el exceso es el problema. Eh, a ver, que tú establezcas un código de relación con la inteligencia artificial y que te provenga de datos y que te dé información y que incluso te aclare cosas y que mantengas una relación en este sentido informativa o de datos, oye, ningún problema. Incluso que la trates como si fuera un hermano. No hay problema. ¿El problema cuál es? Si sustituyes una cosa por otra. Es decir, lo que no puede ser es que se sustituya la relación online o digital por una relación humana. Entonces, ese es el problema hoy, que estamos dándonos cuenta de que la relación interpersonal está sufriendo y que tenemos ya muestras de personas que no saben, incluso jóvenes, que no saben interactuar de una forma natural con, por ejemplo, ir a comprar el pan. Es que les das un problema, es que no saben cómo ir a pedir el pan. Es decir, lo hacen todo a través de la máquina. Entonces, cuando una cosa sustituye a la otra, ahí es donde tenemos el problema. Por lo tanto, a mí lo único que me atrevo a decir, por no ser experto, es esto, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial en este sentido nos está ayudando muchísimo, a mí me ayuda muchísimo, sobre todo en esto, ¿no? En datos, en manejar una información, incluso una inteligencia que debo reconocer que me costaría mucho más tiempo y mucho más dinero si tuviera que encontrar esa información. Antiguamente teníamos que contratar a gente para que hicieran eso. Hoy lo hace la herramienta. Oye, espectacular, genial, pero no confundas eso con la relación interpersonal y con las relaciones. Entonces, cuando nos damos cuenta que ya empieza a haber una escasez de buenas comunicaciones en vivo, que la gente no sabe tratarse en vivo y que muy pronto incluso ya no habrá ni sexo en vivo porque todo será también digital, entonces llega un momento y dices, bueno, nos estamos deshumanizando, ¿no? Con lo cual, solo me atrevo a decir que eso, que no perdamos nunca de vista el factor humano y que la relación al final es el que nos ayuda a construirnos y que no puede haber autoconocimiento sin el conocimiento de otro. Para que yo me conozca, necesito que tú me conozcas. Y para que tú me conozcas, yo te tengo que conocer a ti. Entonces, ese juego de conocernos nos hace de espejo y nos permite que nos demos cuenta. Eso la máquina nunca lo hará. Pero la máquina siempre te dirá lo que tú quieres escuchar. Por lo tanto, bueno, ahí están los riesgos que creo que tenemos. Sí, sí, importantísimo. Y además en estos algoritmos que, como dices muy bien, están hechos para seducir, están hechos para que pasemos tiempo, para que aportemos nuestra información, nuestras preguntas. Esta distancia me parece imprescindible. Mira, aunque no seas especialista en inteligencia artificial, sí lo eres en personas, eres usuario, como lo somos todos en distinto grado, pero en este reto que planteabas, que con el coincido plenamente, ¿no? Es decir, ¿alguna recomendación para vivir en esta era que nos ha tocado con más protagonismo ahora mismo de estas inteligencias sin perder este criterio humano, sin este nivel de conciencia? No sé, por donde tú creas, pero ¿cómo hacemos para no perder esa humanidad, que es una palabra muy grande, en una era en que las pantallas y las conversaciones las tendremos también o las tenemos también con máquinas? Repito que lo más importante son las relaciones. Eso es lo que no hay que perder. Y relaciones en vivo. Y relaciones sin la herramienta por medio. Es decir, que seamos capaces de hablarnos, de tocarnos. El ser humano necesita fundamentalmente 3 cosas para ser reconocido. Ser visto, ser escuchado y ser tocado. Entonces, para que eso tenga una cualidad de reconocimiento, no puede ser meramente una máquina. Entonces, ahí es donde el factor humano es imprescindible. Por lo tanto, yo creo que tenemos que volver a la relación,
Antes también te hablaba de la importancia que está adquiriendo hoy en día las comunidades, ¿no? Los grupos, la gente que se junta para hacer cosas, la gente que tiene ganas de compartir y salir del espacio encerrado que supone el estar todo el día delante de una máquina, ¿no? Por lo tanto, la salvación tiene que venir por ahí, sin duda. Sí, sí. Estoy contigo. Además, hemos tenido dos experimentos recientes. Uno fue la pandemia y el confinamiento, no deseado. Y como siempre digo, somos también generación pandemia. Ojalá que no la volvamos a vivir. Y cómo reaccionamos a eso, ¿no? Y luego una más reciente que fue el apagón, ¿no? Es decir, cómo Sí. reaccionamos las personas cuando de repente, pues hay un paréntesis y qué tipo de necesidades, cómo recurrimos. Y generalmente fue una buena manera también de ver cómo reaccionamos cuando las pantallas se apagan, ¿no? Aunque sea por unas horas en este caso, ¿no? O sea, estoy contigo, somos seres sociales y realmente lo que nos hace conocernos mejor, crecer, lo que nos carga las pilas es ir juntos, ¿no? A los retos que tenemos, ¿no? Totalmente. Muy bien, Xavier. Mira, una pregunta un poco, no sé si más personal, pero te lo quiero plantear, ¿no? Tú, como te decía, has abordado procesos de cambio en tu vida, evolucionando como persona, como ser humano, acompañas personas también en distinto grado que tienen que abordar esos cambios o planteárselos como mínimo. Y mi cuestión es, a pesar de haber cambiado tú y saber muchas cosas sobre el cambio, sobre el trasfondo, las resistencias, los métodos, ¿qué parte de ti crees que se sigue resistiendo al cambio? Seguramente hay algunas programaciones y sobre todo hábitos que me pesan mucho. El ser humano, decía el filósofo Odo Marquardt, el ser humano es más sus hábitos que sus elecciones. Entonces, el hábito nos puede mucho. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, el deporte. Y mira que lo necesito y mira que me hace falta, pero todo lo que es movimiento, acción, en este sentido me cuesta, es un hábito que me cuesta. Voy haciendo caminaditas, voy incorporando. También tengo temporadas que más, temporadas que menos, pero me cuesta horrores. Entonces, esto me cuesta mucho. Ujú, Esto, ujú. y algunos enfados tontos, algunos ataques de ego, que dices, todavía estás con eso. Todavía te pillas. Lo único que ha cambiado es que los pillo rápido y los suelto rápido. Es decir, ya molestan poco, ¿no? Y al final también llega un momento, permíteme que te lo diga así, que con los años uno empieza a despreocuparse tanto de sí mismo. Es decir, una vez conoces un poco cómo funciona la mente, el cuerpo, cómo funcionan los mecanismos psicológicos, y te das cuenta sobre todo de estos hábitos, sobre todo también de los emplazamientos y programas que arrastramos desde pequeñitos, ¿no? Cómo siguen operando en nosotros, etcétera, etcétera. Eso sí, hay que atenderlo, sobre todo cuando molestan, cuando molestan mucho. Pero también hay un momento, al menos debe ser la edad, en la que una persona lo que debe plantearse ya es no qué soy, si no soy, si soy más, si soy menos, sino, oiga, ¿qué he venido a hacer yo aquí, a este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que de algún modo la vida me llama? ¿Y qué es lo que veo que yo me resuena y tiendo? Oye, pues es a escribir, pues escribe. Es a ser buen padre de familia, sé un buen padre. Ser un campeón de no sé qué, pues sé el campeón. Pero, por favor, entrégate a aquello que tú consideras que es tu vida. No hace falta que seas perfecto, no hace falta que te conozcas de arriba abajo, que esto es muy difícil. No es necesario que seas una persona impoluta, ideal. Eso es una trampa. No, sé lo que eres y de lo que eres, entrégate a lo que haces mejor. Porque eso ya no es para ti, eso probablemente será para el resto de la humanidad y nos harás un buen favor a todos. Ujú. Es un gran consejo y seguramente me quedo también con la idea de que, quizá por un tema de edad también, como decías, ¿no? Que en parte también ese conocerse y asumirse también en parte también libera, con lo cual también poner foco de tu energía en qué puedes hacer por los demás, yo creo que te dediques a lo que te dediques, yo creo que es Claro, es muy el problema del gratificante. autoconocimiento que tenemos hoy, ¿no? El problema Mm, es que haya un exceso de autocentramiento, que la mm, persona se centre tanto en sí misma, en que tengo esto, que tengo. A mí cuando me dicen, uy, tengo tantas cosas por trabajar, digo, no, olvídate, no hay nada que trabajar. Dedícate a lo que estás haciendo, hazlo bien, entrégate y todo se irá dando. mm. Pero hay demasiado autocentramiento, es verdad.
Sí, sí. Y seguramente conectando con algo que decías antes, en esa búsqueda de ese entusiasmo, de esa ilusión, que al final es el motor también, ¿no? Que viene y se va, ¿no? Entonces también dejar espacios y tener conversaciones y dejar y sentir también lo que tenemos que hacer nos da pistas, ¿no? Si queremos escucharlas, ¿no? Mira, Xavier, hay, por una cuestión de tiempo, te haría muchas más preguntas porque estaría horas contigo, pero te invitaría a pensar un poco en el futuro, y pensando en algún ideal, algo que pasan muchas cosas en el mundo de manera constante, pero siempre suelo cerrar estas conversaciones preguntando de qué te gustaría que habláramos tú y yo dentro de 3 años. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo te Mm. ves? ¿O qué te gustaría que en 3 años pudiera ser un buen tema de conversación entre nosotros? Mira, por ejemplo, se me ocurre que te podía preguntar, después de 3 años, ¿es verdad que estamos peor? ¿Es verdad? ¿Es verdad que esto ha sido la hecatombe? ¿Es verdad que todo se ha acabado? Que puede ser que sí. Pero yo, cuando estudié filosofía, recuerdo mucho un autor, Reinhard Koselleck, un historiador alemán, que me dio mucha luz en ese sentido, ¿no? Cada generación ha tenido crisis y cada vez estas crisis se han ido resolviendo o se ha ido tirando, no sé si resolviendo, pero la vida ha seguido, porque la vida es progreso y evolución. Por lo tanto, dentro de 3 años, pregúntame si hemos evolucionado. Y probablemente haremos lista y diremos, en ciertas cosas hemos ido mucho mejor, en ciertas cosas hemos hecho un salto espectacular, en ciertas cosas estamos peor. Vale, te lo compro, pero estamos mejor. Es decir, esto sigue avanzando y hasta que no haya el catacrack definitivo, si es que tiene que haberlo, estamos condenados a tirar esto para adelante como sea. Por lo Ujú, tanto, pregúntame eso y pregúntame si todavía conservo la esperanza ujú. en el ser humano. Fantástico, tomo nota y en esa conversación que me encantaría que fuera antes de esos 3 años, te la haré y en cualquier caso, Xavier, decirte que antes de cerrar, preguntarte también cómo las personas que te descubran hoy, aunque eres un profesional reconocido en tu ámbito, tu dirección web, tu perfil, ¿qué quieres que dejemos en las notas del programa para que quien sepa Pues hoy de Xavier Guix y sus proyectos sí, que pueda saber más? soy fácil de encontrar, por lo tanto es la web es xavierguix.com, Ujú. el correo info@xavierguix.com, es decir, que muy fácil. Y luego por las redes, pues evidentemente Instagram, más Instagram es el que uso más. Las otras, bueno, la de X prácticamente reituteo, pero casi no cuelgo nada. No es una red que sea de mi agrado por, en fin, Sí, la tradición que tiene. Y Facebook, no sé por qué, no sé, ya me es mejor Instagram, ya está, simplemente. muy bien, muy Entonces por bien. ahí se me va a encontrar seguro. Y los Genial. libros, los libros. Ah, por descontado. Es decir, dejaré tus libros en las notas del programa para que te encuentren. Invito realmente a quien nos escuche a que explore, a que te siga, porque hay perlas de conocimiento que te hacen pensar, que creo que ayudan muchísimo. Antes decías que somos seres sociales. Hoy te he podido escuchar, te he podido ver, no te he podido tocar. O sea, quedará un abrazo pendiente. Eso. Pero en cualquier caso, Xavier, pues agradecerte mucho el tiempo. La conversación ha sido muy interesante. Y nada, desearte lo mejor y que hablemos pronto. Y que sigas siendo tan prolífico porque realmente lo que haces es muy necesario y creo que ayudas a muchas personas. Gracias, te voy a dar una exclusiva. Muy bien. Eh, Dentro de un mes, quizá dos, aparece un nuevo libro. Felicidades. Y en este caso vamos por el reto de soltar el pasado. Wow, interesante. Entonces ahí es un tratado muy de autoconocimiento, está muy pensado desde la perspectiva del autoconocimiento. No es un libro de traumas y de sufrimientos del pasado, aunque hay un capítulo dedicado a las cárceles del pasado en las que mucha gente queda atrapada, ¿no? La culpa, el remordimiento, el resentimiento, en fin, el masoquismo moral, los programas que arrastramos del sistema, en fin, hay una serie de programas. Por cierto, uno de ellos es el futuro bloqueado, que es la idea de que ya no tengo futuro, ¿no? Por lo tanto, creo que va a ser un muy buen libro también. No sé Ujú. si a la altura no, para mí es mejor, pero el problema de ser demasiado bueno es un problema tan universal. Ya veremos si pasa lo mismo con el pasado, porque hay gente que cree que el pasado ya lo tiene resuelto y cosas de esas. Veremos, pero en todo caso la propuesta es muy buena.
Genial, fantástico. Oye, pues excelente aperitivo, con ganas de leerlo en cuanto salga del horno. Y nada más, por hoy agradecerte el tiempo compartido y nada, mucha energía positiva en tu parte creativa y en todos tus frentes. Muchas gracias, aquí estaremos. Estupendo. Gracias, Xavier. Hasta pronto. Gracias un episodio más por llegar hasta aquí. Comparte la conversación si te parece de valor, o mejor, envíasela a esa persona a la que creas le podrá ser útil. Te dejo los enlaces para saber más de Xavier Guix y su trabajo en las notas del episodio, así como el enlace a mi web joanclotet.com y a mis libros sobre humanismo digital. Nos encontramos, si quieres, pronto aquí, en Humanismo Digital, con una nueva conversación. Hasta entonces, cuídate mucho.